Hola, hoy voy a explicar un poco sobre lo que hicimos la clase pasada en análisis de la comunicación. Luego de leer los blogs como siempre se hace, dimos inicio a una exposición y esta tocó el tema del lenguaje y cómo nosotros lo usamos básicamente. Lo primero que vimos fue una exploración acerca de las conversaciones y aquí ellos puntualizaron en que cuando uno está teniendo una conversación lo importante no es lo que se dice sino lo que uno comunica con las expresiones. Además que debemos entender el uso del habla como algo no trivial, es decir, las palabras, el lenguaje, todo lo que nosotros utilizamos para comunicarnos con alguien más tiene mucho significado y vale la pena estudiar. Con la simple omisión de palabras o una expresión podemos infundir en otra persona una ideología que nosotros queremos que ellas tengan. Entonces ellos aquí nos daban un ejemplo y es que la persona X le pregunta a la persona Y, entonces ¿qué opinas de las bicicletas en el campus? Y la persona Y le responde, creo que son terribles. Luego la persona X le dice, seguro hay 1.000.000 de ellas en el campus. Y la persona Z solo puede reírse. ¿Y qué ocurre en este ejemplo? La persona X tiene una ventaja sobre la persona Y es que con el uso del lenguaje está persuadiendo a Y a que responda como ella quiere. Además que cuando la persona pregunta, entonces, ¿qué te parece? Con ese entonces ya está queriendo decir algo, ya está queriendo sembrar en esa persona una creencia que él mismo tiene. Es por eso que cuando una persona empieza una pregunta con él, entonces ya uno, sin ni siquiera saberlo, uno sabe como que tiene que afirmar a lo que esa persona dice. Y aquí el profesor hacía una intervención diciéndonos que tuviéramos cuidado con las personas que solían quejarse mucho, porque estas personas lo que hacen es implantar esas quejas en nosotros y pues asimismo nosotros vamos a ver la vida quejándonos siempre. Así que había que mirar bien cómo era el uso de su lenguaje porque siempre se quejaban, que omitían, que no, para estar pendientes y no caer en esos errores. Otra cosa que analizaban ellos y el autor eran las rutinas en la organización de la vida social. Aquí mencionaban la importancia de turnarse para hablar, porque cuando una persona no tiene ese buen hábito, por así decirlo, de dejar a la otra persona hablar y tener así como un intercambio de palabras, sino que solo esa persona imponga su diálogo, esto ahorrará muchos conflictos y además de esto se inducen a respuestas equívocas. Otro punto en este aspecto es la importancia de escuchar, porque muchas veces las personas se dedican solo a hablar y a hablar y a hablar, que no escuchen lo que la otra persona está diciendo, y en un diálogo esto es muy importante. Más allá de lo académico, de lo profesional, yo creo que es simple respeto de escuchar lo que la otra persona tiene que decir, porque eso también es importante y eso me puede ayudar a llegar a una nueva conclusión entre ambas personas y eso enriquece la conversación como tal. Luego pasamos a la organización de la secuencia. Aquí es bastante importante la selección del léxico que yo hago, porque dependiendo de las palabras que yo quite o que yo añada, le voy a dar importancia o no. Por ejemplo, ellos mencionaban la palabra violación. Es muy diferente cuando dicen acceso carnal violento, agresión sexual, a violación. Dependiendo de las palabras y los términos que yo elija, si lo voy a transmitir a los medios, por ejemplo, esto le va a quitar o le va a sumar importancia al hecho, que en realidad es una violación. Otro punto que ellos tocaban es la organización estructural que tienen nuestras conversaciones y que siempre es la misma. Y la estructura es la apertura, la razón, el debate sobre la razón, el nuevo tema, nuevo debate y cierre. Entonces, por ejemplo, si me entra una llamada, lo primero que yo hago pues es contestar, saludar a la otra persona, eso sería la apertura. La razón es cuando, por ejemplo, no la conozco, entonces, bueno, ¿para qué me estás llamando? ¿Quién eres? No sé qué. El debate sobre esa razón es el tema que vamos a desarrollar debido a la razón por la que la persona me está llamando. Si conozco a esa persona o si me gusta hablar con ella, vamos a iniciar un nuevo tema y a partir de ese nuevo tema un nuevo debate. Si no, simplemente le vamos a dar cierre a la conversación. Y ese es el modelo que seguimos casi siempre todas las personas. Por otra parte, hablaron de la afirmación y la negación. Entonces ellos decían que una afirmación y una negación no era siempre literalmente, que tú preguntas algo te digan no o sí, sino que tiene que ver mucho, por ejemplo, la inmediatez y los gestos que hacen. Entonces, si te responden rápidamente a tu pregunta con un sí, es porque bueno, realmente sí lo quieren, pero si empiezan como, bueno, eso ya quiere decir que realmente no quiere, o cuando apenas realizas la pregunta empiezan como, eso ya quiere decir bastante. Luego de esto se tocó el tema acerca de las conversaciones sobre documentos y con documentos. A manera de resumen nos decían que los documentos y las tecnologías coordinan y producen las acciones e interacciones. Los tipos de interacciones que producen los documentos pueden ser debates, citas textuales, evidencia o conversaciones, y los tipos de acciones que produce son subrayar, tomar apuntes o sacar fotocopias. Y finalmente este grupo tocó algunos dilemas y debates acerca de las conversaciones o discursos. Comentaron que habían dos posiciones. La primera es que el discurso social puede causar desigualdad social, y aquí es importante mirar lo que las personas dicen, lo que ellas hacen, cómo miran, cómo se dirigen al público, absolutamente todo es muy importante para evaluar estos discursos. Y otros debates que se dan son el papel oculto del analista y el componente vulgar. Luego de esta exposición pasamos a la siguiente, y esta fue acerca de los secretos del lenguaje corporal. Fue muy interesante porque analizamos, por ejemplo, un video en el que se comparaba
analizaba la postura y el lenguaje corporal de Putin y George Bush, también de Hillary Clinton o de Obama. Y aquí una vez más confirmamos que realmente todo lo que nosotros hacemos y no hacemos, cómo nos movemos, absolutamente todo comunica. Entonces ellos analizaban la forma en que, por ejemplo, ambos presidentes caminaban, que denotaba que una persona moviera más los hombros, cómo era su movimiento de las manos, cómo se dirigía a la gente, qué tan amplia era su sonrisa, y todo esto quiere decir qué tan segura es la persona, qué tan confiada se siente, cuánto poder esa persona denota y muchas cosas más. Y a manera de resumen, estas fueron las dos exposiciones que vimos en nuestra clase de análisis de la comunicación. Muchas gracias.